Sean bienvenidos nuevamente a Yin TV, tu mejor aliado. Estamos platicando con el maestro Carlos Campa Arbizu sobre el tema las tecnologías de la información y la comunicación y cuál es su impacto en nuestra vida personal y laboral. Y ahora tenemos otro concepto que me parece muy importante comentar, Carlos, y es el de la sociedad del conocimiento, porque se habla y se dice mucho sobre el mismo, pero ahora que te tenemos aquí como experto, ¿qué nos puedes decir? Mira, Montserrat, actualmente ya hablamos de conceptos compuestos, en donde el conocimiento es el eje central de cómo se define actualmente la sociedad. Hablamos, por ejemplo, de trabajadores, de economía, de sociedad y de gestión del conocimiento, donde Perdón que te interrumpa, Sí, ¿a qué dime. se refiere la gestión del conocimiento? La Eso gestión me del parece conocimiento importante. básicamente está definido de muchas maneras, pero uno que a mí me gusta utilizar porque creo que es el que enmarca muy bien con base en el conocimiento, es la diseminación, la creación, la construcción y el uso del conocimiento. Entonces, hablando de estos 4 procesos básicos que forman a la gestión del conocimiento, cualquier organización pues, puede implementarlo dentro de su empresa, dentro de su organización, y finalmente esto va a beneficiar para que el conocimiento pueda fluir desde cualquier punto de la organización y finalmente pues ayudar a la toma de decisiones asertiva para los directivos. Entonces, como te comentaba, pues son términos que ya actualmente pues utiliza al conocimiento como uno de los principales activos, incluso se ha considerado en muchas de las organizaciones como el principal activo que va a transformar al mundo. Sabemos desde épocas antiguas, incluso prehispánicas y mucho más antiguas, en donde el ser humano de alguna manera ha formado parte de estas sociedades del conocimiento, cada uno a su manera, y probablemente pues el conocimiento se manejaba sobre esta gestión o sobre estos procesos de una manera menos eficiente de lo que se hace actualmente. Entonces es aquí donde las tecnologías han jugado un papel importante y donde se ha exacerbado mucho más todavía este concepto y es muy utilizado para cualquier empresa y también de manera social. Sí, y cuando haces este recorrido, siempre ha habido, entonces, con base en lo que tú nos compartes, una sociedad del conocimiento y esta necesidad de compartir y de divulgar el conocimiento. Tú como experto, quiero aprovechar para preguntarte tu punto de vista, ¿qué pasa con la calidad de la información? Tú decías, bueno, una organización, una empresa, una institución puede capitalizar y hacer esta gestión del conocimiento, pero la calidad de la información, ¿cómo tener cuidado con esto? Porque ahora platicábamos antes de esta charla, la cantidad de información impresionante a la cual podemos acceder a través de Internet y, por supuesto, como medio de los dispositivos móviles y demás. ¿Cuál es tu opinión? Sí, efectivamente, las grandes masas de información que ya actualmente se producen y que una organización puede tener, pues sí puede generar más bien una desviación en la toma de decisiones o en la aceptación de la misma, porque hay información en las redes sociales, por ejemplo, hablamos de Facebook, de YouTube, redes sociales que son muy, muy concurridas, en donde la información a veces se toma como verídica, cuando en realidad es falsa. Entonces, sí, efectivamente está generando un impacto social, está generando una manera distinta de investigar y que eso pues le corresponde a la persona que va a captar dicha información. Él tiene que tener un objetivo claro sobre lo que necesita y finalmente pues retomar lo que convenga a dicho interés, pero siempre fijándose en la fuente. Es muy difícil, Montserrat, porque incluso para quienes somos expertos en algún tema, a veces es difícil tratar de identificar qué información es correcta y qué información es falsa. Y para esto, pues también las mismas tecnologías, como te lo decía en el segmento anterior, son precursoras de esta mejora continua y entre ellas se ha generado software o se ha generado ciertas aplicaciones que te apoyan mucho a identificar la información que te es útil. Eso hablamos, por ejemplo, de temas de Big Data, hablamos de temas de Analytics, de minería de datos, en donde tanta información es capaz de capitalizarse de una manera efectiva, porque mediante algoritmos es posible que toda esa información pueda analizarse o correlacionarse, lo que una sola persona no podría hacer. Por ejemplo, un directivo, hablamos de grandes masas de información en una empresa, sería imposible que un director pudiera tomar en cuenta tanta información y finalmente tomar una decisión correlacionando todas las variables que puede contenerse. Entonces, para eso también se ha beneficiado de las mismas tecnologías de la información
Y aquí en el sentido de la calidad que tú me comentas, me gustaría mencionar que a nivel organizacional, pues hemos pasado por 3 etapas principales que en la literatura se mencionan. Pasamos de la forma de producción del taylorismo, en donde pues eran procesos muy identificados con base en la ciencia, pero cada quien tenía su propia tarea y era especialista en su tarea. Se empezaban a cronometrar los tiempos, etcétera. Posteriormente pasamos a la etapa del Fordismo, a la siguiente, que es aproximadamente en el siglo XX, principios, mediados del siglo XX, en donde ya se hace uso de las tecnologías para poder producir en serie, y eso pues también aporta mucho a la comunidad científica y a la comunidad productiva. Y finalmente lo que se conoce como el toyotismo. El toyotismo tiene sus orígenes en Japón y básicamente el conocimiento es el centro y se empiezan a automatizar los procesos, se empieza a ver un proceso de mejora continua, se empiezan a enfocar mucho en la calidad de los productos más que en la cantidad de ellos, y entonces pues es una forma de trabajo muy distinta a como lo teníamos antes. Bien, Carlos, gracias por esta respuesta y justo creo que esto nos da la pauta. Yo encuentro ahí una relación entre salud, ocio, la información verídica, no verídica, cómo hacer para que esto fluya de la mejor manera. Entonces, vamos a regresar en un momento para ahora hablar de manera puntual el impacto en lo personal y en lo laboral de las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Montserrat. No, gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos y seguimos aquí en Gin TV, tu mejor aliado en la barra Salud y Ocio.